¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Mecedora, el espacio que dedicamos en la televisión de Castilla-La Mancha a todos ustedes, porque seguro que todos tienen una interesantísima historia que contar. Hoy les invitamos a hacer memoria para que recuerden cuál fue el primer teléfono que vieron en su vida. ¿Se acuerdan? Les vamos a ayudar de la mano de Carlos Recio, un empleado de Telefónica ya jubilado que conoce bien la historia de este gran invento en nuestra tierra y cómo ha evolucionado. En su casa en Consuegra, en Toledo, ha conservado gran parte de ese legado. Vamos a verlo. Soy Carlos Recio Pérez, vivo aquí en Consuegra, en la población de Consuegra, en la calle San Francisco, siglo número 10. Llevo veintitantos años viviendo aquí en este pueblo. Yo nací en Portillo de Toledo, y aquí es donde he hecho mi trabajo en Telefónica. He trabajado en Telefónica. Yo en Telefónica empecé a trabajar en el 1951 como auxiliar, que no pertenecía a Telefónica. Estuve 9 meses para llegar a ser peón de redes. A los 9 meses ya fui empleado de Telefónica, a los 9 meses, y luego ya después de eso pues me enrolé allí en el cable Coasia Madrid-Barcelona. Estuve allí en el cable Madrid-Barcelona un par de años, y después de ese par de años pues pasé a brigadas. Eché la estancia y tuve la suerte de que me aprobaron. Para mí fue la alegría más grande de mi vida. Querer ser empleado de Telefónica sin conocerlo, ni sabía a dónde iba, pero yo me hacía empleado de Telefónica. Ya después, cuando estuve allí en el cable Coaxial Madrid-Barcelona, allí estuve, que me dedicaba entonces a líneas y en brigadas, poniendo teléfonos en los pueblos, y esos fueron mis principios. Un día recibí una carta, y claro, yo cuando eché esa instancia a Telefónica, la echaron conmigo otros más compañeros de allí, otros del pueblo, vecinos, y a ninguno les aprobaron. Me aprobaron a mí solo. Tuve la suerte de que me aprobaron a mí solo. De momento no se lo creían. Es decir, ni yo mismo me lo creía. Y me había visto yo allí en la lista como aprobado, pero yo sin plaza. Pero yo hasta que recibí la carta. Un día llegué, que estaba trabajando en una fábrica de vinagres allí en el pueblo, y llegué y me dice mi madre: ahí tienes una carta de Telefónica. Se me doblaron las piernas, se me ve todo, ¿no? Porque la ilusión que yo tenía con irme a Telefónica, que no sabía lo que era Telefónica, sabía lo que era, más que irme a Telefónica. Bueno, pues nos recibían cuando poníamos el teléfono y eso, invitaban al pueblo, eran pueblos pequeños, los invitaban, y hacían una especie de baile y eso, para que nos distrajeran y para que estuviéramos allí nosotros. Una cena, una comida, lo que fuera, te lo daban eso cuando se hacía la inauguración. Que cuando se tenía que hacer la primera llamada, la tenía que hacer alguien del pueblo, tenía que ser, por ejemplo, el alcalde, o tenía que ser algún... Yo he visto en pueblos que ha dicho el alcalde que él no hace eso, que él no se ponía el teléfono a la oreja. ¿Sabes? Que yo he aprendido mucho del bachillerato callejero, que es el que me ha enseñado a mí, el bachillerato callejero. El bachillerato callejero, le digo yo, el que aquí tropiezo, aquí me levanto, allí he visto esto, allí he visto lo otro, y eso me ha enseñado a mí, pues, lo que hoy tengo. Señor Honorato, encantado de saludarle. Buenos días. ¿Qué tal hoy? ¿Bien? Bueno, no vamos mal del todo. Bueno, vale. Yo os presento aquí a un amigo, vecino y amigo, no de hoy, de siempre. De toda la vida. De toda la vida. Y aparte de estar en el centro de transmisiones, que teníamos teletipos y teléfonos, estaba en el Ejército del Aire y era completamente diferente, pero yo si me tuviera que ir a la mili otra vez me iría al mismo sitio.
Hombre, te puedo decir concretamente, en casa mis abuelas decían que eso era de algunas cosas diabólicas. Ellas, que se podía oír la voz, una de mis abuelas, la otra no, porque mi abuela materna tuvo una fonda aquí en Consuegra y desde nada más terminar la guerra tuvo teléfono. Pero la otra sí era cosa telefónica, que ella pudiera oír a su hijo que vivía en otro pueblo por ahí. Bueno, aquí se hizo una ampliación. La primera ampliación que se hizo para 300 y pico teléfonos y teníamos 600 y pico peticiones. Y ahora no vale para nada. Ahora los fijos los tenemos para tener internet, nada más, para tener la línea plana. Nada más. Y Nada si más. No había ninguno porque fijo, si no, no hay nada más que móviles y móviles y eran móviles. todos móviles. Ya yo los móviles no los he conocido yo. Vamos, los he tenido, pero trabajar en ellos no he trabajado casi nada. Hola, Manolo. Buenos días. Bueno, yo aquí os quedáis que me voy. Vale, Estos señores te acompañan bien. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Adiós, Manolo. Hasta luego. Adiós. No, dirás, Tal, mátate de bueno, cárcel, aquí ¿no? os presento al vecino de ahí al lado, Manolo. Vamos a pasar a mi casa y os voy a enseñar lo que tengo ahí. No es nada, pero algo hay. Los recuerdos pues, son más que profesionales, son personales y familiares, porque mi casa, que está allí 2 puertas más adelante, es su casa. La casa de él es mi casa. Pues la tienes a tu Los disposición. chicos que ya son mayores, tanto los suyos como los míos, y los nietos siguen siendo como de la familia. A mí me han arreglado teléfonos y cosas que no son teléfonos. Exactamente. O sea que, vale. Gracias a vosotros. Pasamos y te ofrezco aquí lo que tengo aquí en mi casa. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. Aquí tenemos una pequeña exposición que yo he sacado de mi hobby, de mi esto, ¿me entiendes? Este, por ejemplo, que ves aquí, que me decía el señor que me lo regaló, que era de los últimos que tuvo Franco en el Pardo. Este, por ejemplo, que es un batería local, este que es batería local, este que es batería central, ¿me entiendes? La diferencia de que este tenía la batería incorporada, el batería local llevaba las pilas en una caja aquí debajo para poder hacer la llamada. Y este, que es el batería central, este ya no hacía falta nada más que tú descolgabas el aparato y una vez que descolgabas el aparato salía la operadora que te he dicho antes, que estaban en esos centros de régimen familiar, y se encendía una lamparita y te atendía, metía la lamparita y te decía número. Y aquí nadie decía número, aquí pues no sabía nadie. Yo era el primero, que el teléfono primero que tuve aquí en Consuegra, yo no sabía, que el teléfono primero que tuve aquí en Consuegra fue este, yo no sabía cuál era mi número, no lo sabía, porque yo descolgaba el teléfono, se encendía la lamparita, me atendían, oye niña, ponme con mi casa, y la niña me ponía con mi casa. Esos que tienes por ahí, esos son de teléfonos, pero ya no son de Telefónica. Son de empresas, ¿me entiendes?, que han vendido, y sean como aquel de arriba, como estos de abajo, esos no son de Telefónica. Todos estos sí ya son de Telefónica. Esta es una gama que salió en su día, de automáticos, que primeramente salió como esos, salió en semiautomáticos, pero luego ya subió y subía de estos que tenemos aquí. Y estos que son todos de lo mismo, ¿me entiendes? Son de la gama que había. Aquí falta el rojo y el blanco, el verde, y falta el rojo por lo menos de que es esto. Y luego ya de esos pasemos al góndola. Los góndolas que llevaban el teléfono incorporado en el micro, tú descolgabas el góndola y te llevabas el teléfono y la marcación. Te daban unos servicios que estos no lo tenían. Este fue el que hizo Telefónica, el que hizo a Telefónica. Este fue aparato el que le hizo a Telefónica, porque no tenía casi averías. Claro, ¿qué tenía? Tenía un micrófono
tenía un receptor, un micrófono y un disco, no tenía más prestaciones que esas. Y al no tener más prestaciones, pues hombre, que no tenían las prestaciones, por ejemplo, de este, ahora ya no sé cómo se llamaba este, ¿me entiendes? Que ya tenía la botonera, que ya tenía a lo mejor el informe de llamadas, que tenía esto, que tenía otras prestaciones, tenía otras más. Tenía muchas más prestaciones que por ejemplo, este. Yo ahora mismo te quiero decir que poner un teléfono, unas 30.000 pesetas, ¿vale? Poner un teléfono en las casas, un automático, en los últimos venían costando unas 30.000 pesetas, que yo no cobraba, yo no cobraba ni nada, yo lo instalaba y alguien se encargaría de cobrarlo, yo no lo cobraba, yo lo que hacía era tomar una nota y se le ha puesto el teléfono a don fulano de tal, es del color este, tenía que poner la forma, si era heraldo, heraldo, si era sobremesa, sobremesa, ¿me entiendes? Y con eso yo cumplía mi misión y allí la había gastado, porque claro, yo tenía un control luego, si yo había gastado 5 teléfonos de estos, tenía que dar 5 altas para haberlos gastado. Yo vine aquí forzoso, a consuegra, porque como te he dicho antes que yo estaba en comisión de servicio y me obligaron a pedir una plaza, en la cual me tocó consuegra. Yo ya era celador cuando eso ya era celador de segunda, pues tenía consuegra, tenía Urda, que para empezar, Urda, consuegra, Madridejos, Camuñas, Madridejos, Camuñas, Villafranca de los Caballeros y tenía también Turleque, pues atender a estos pueblos, ir a las averías. Había una avería en Turleque, pues a Turleque entonces con la moto, con una moto particular mía. Luego ya lleguemos a tener más categoría, ya lleguemos a tener coche. Entonces ya en el coche llevaban las escaleras, llevabas en la polvera del coche, que eran 2 caballos, llevabas unas estanterías y allí llevabas un pequeño almacén. Allí llevabas un pequeño almacén, pues llevabas un disco, llevabas esto, llevabas un cordón, llevabas lo otro, ibas con un repuesto, que antes cuando iba con la moto, lo llevaba en las carteras, en las carteras de la moto. Esto se usaba en los centros automáticos y semiautomáticos. Esto se usaba en el centro para efectuar pruebas. Por eso llevaban una clavija, que eran las que utilizaban las operadoras, la clavija, y tú llegabas allí y tenías que probar un teléfono que estaba averiado allí, y entonces introducías esto y sabías si te quedaba para equipo o te quedaba para exterior. Era la forma de decir, si a mí la avería que me han dado, que no se oye o que se deja de oír, o que tiene un ruido o que tiene esto, al meter esto, la clavija automáticamente se separaba todo lo de la calle y quedaba la parte del equipo. Y entonces tú ya sabías, si era para el equipo, pues retirarle y pasar la nota para que viniera el operador técnico o el mecánico, quien fuera. Y si era para la calle, ya lo sabías, coger la escalera al hombro y a ver por qué no funcionaba este teléfono. Y pues hombre, yo me hinché a llorar. Yo dejaba mi vida la dejaba allí, dejaba todo lo que había sido mi vida. Dejaba el coche, que no era de Telefónica, el coche era mío. El coche yo le llevaba, el que estaba en el coche estaba yo más que en mi casa. Y le tenía el cariño, le tenía esto, tenías todo, tenías el trabajo, dejabas toda tu vida. Porque las hadas existen. Empecé mi vida cuando me casé, me llevé a mi mujer conmigo, y empecé, que te he dicho que fue en Oviedo, pues con una habitación de derecho a cocina. Con una habitación en una casa, así estuve 4 o 5 años. No yo solo, todos los que íbamos y todas las brigadas que había. En la casa estábamos con una habitación con derecho a cocina. Que tenías allí una habitación, te daban la cama, y etcétera, etcétera, y con derecho a cocina era que podía guisinar, o sea,
cocinar la mujer en la cocina. Esos fueron los principios que empezamos. Bueno, yo creo que estaba como yo, porque los principios de mi cosa, hasta mi suegro, que en paz descanse el hombre, me decía que ese oficio no le gustaba, el mío, el que yo había elegido. Y yo le decía, pues lo siento, pero usted tiene que ir a mi casa, a mi pueblo, y preguntarte por el celador de teléfonos. Y tuvo que venir aquí y preguntar dónde vive el celador de teléfonos. Y esa era mi ilusión, y esa fue lo que me hizo de continuar en esto. Tiene magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Que no me hables de esto, que yo cuando veo un teléfono móvil conozco el mío porque no tiene ninguna cosa, nada más que tiene un botoncito para darle, el que he tenido yo durante 4 o 5 años. Ese le conozco, pero este que viene aquí con una tabla, la chica, o viene la otra, pues no. Eso yo no lo pensé nunca. Yo pensé que sí, que se iba evolucionando la vida y que se iban subiendo para arriba, que se iban haciendo estas cosas, pero yo que sé, llegar a esta altura que hemos llegado, pues no, lo creído que es. Hemos llegado, pues vale, como han llegado los hombres a la luna, pues también han llegado. Aquí ya os he contado, os he explicado lo que está a mi alcance. Otra cosa no he podido decir nada más que eso. Os agradezco mucho la visita. Aquí tenéis vuestra casa, mi casa a vuestra disposición. Y si os pido que por favor vayáis allí a ver a Maruja, que era la encargada del Centro de Régimen Familiar de Urda, que también os podrá contar algunas cosas de las que pasaban allí. Hasta luego, hasta luego. Con poseerlas por siempre al despertar. Seguro que los más jóvenes se quedarán asombrados con esta historia, pero es que hubo un tiempo en el que no existían números de teléfono, sino que se descolgaba el aparato y tenías que decirle a una telefonista el nombre de la persona con la que querías hablar, sin necesidad de números de teléfono. Asombroso, ¿verdad? Hola, muy buenas. En casa mi padre era el encargado, era un centro familiar y lo llevábamos todos. Muy buenos. Le digo que mi marido siempre me decía que mi gran amor era a la telefónica, porque se ha tenido muchos contactos con la gente, gente que te venían de las fincas, los amos, gente cariñosa, agradecida, y luego aquí en el pueblo te llegaban ancianitas que no sabían leer y no sabían cómo comunicarse con los hijos, les ponías las llamadas y tú hablabas con la hija, oye mira, que está aquí tu madre y quiere saber de ti, y eso es un acercamiento maravilloso. Yo era operadora sin salario porque era familiar, solamente pagaban al padre. Luego después, lo hicieron ya bastante después, semiautomático, entonces ya se contrató a 2 operadoras. Bueno, pues acompañarme, vamos dentro de casa, que tengo unos recuerdos de entonces, porque es muy entrañable, y eso lo conservo como oro en paño, para que mis nietos sepan dónde la abuela estuvo y lo que había entonces. La diferencia de ahora del automático, que es todo sin corazón, entonces pues aquello era maravilloso, aquello es que no había horario. Cuando yo era jovencita, pues ahí tendría unos 17 años, estoy con una amiga y nos hicimos esa fotografía. Tenemos por ahí muchas más, pero ahora mismo es... Una vez la presenté en el programa del Cristo y la titulé Una llamada al ayer. Era una centralita, aquí están las clavijas y cada bombillita que hay, ese era el abonado. Cuando se encendía la lamparita metíamos la clavija y decíamos, dígame, y si te llamaban las chapas de abajo, eran de otra población, entonces decías Urda, teníamos puesto nuestro micro y decíamos Urda, dígame, pero aquí al abonado le decíamos dígame,
pues ponme con Alfonso Perete o con el bar de Lenin. Y no hacía falta que te dijera el número. Ibas y le enchufabas y dábamos a la manivela, ¿eh? Luego ya después fue con la clavija. Hacíamos la clavija hacia atrás y así se daba la llamada. Pues a lo primero se hacía más porque no había muchos abonados. Pues sí se podía hacer 200 pesetas. Es que entonces sí se podía hacer, como era lo que se cobraba era por 3 minutos. De 3 en 3, si tú te pasabas de y medio, solamente ya se cobraba 6 y así. Y según a la población que era, así se cobraba. Teníamos una tarifa mandada, claro, de Telefónica, y a nosotros nos lo controlaba Consuegra. Consuegra era la que nos daba los minutos y lo que había que apuntar. Había una ventanita en la pared, el usuario se ponía por fuera y nosotros lo atendíamos desde dentro. Ya le digo que a lo mejor venían de las fincas y bueno, pues a todos los conocías y como de una vez para otra. Luego mi padre era un señor Garrido, José Garrido, era una persona entrañable y se conocía gente pues de mucha alcurnia. Y claro, pues salía y los recibía y los hacía de pasar dentro y se tenía mucha relación. Pero igualmente con el más necesitado. Si llegaba por la noche mismo, nosotros teníamos un teléfono también, porque era de 8 a 10. Pero si surgía una enfermedad, que había algo, pues te llamaban por la ventana, abríamos. ¡Ay, es que tenemos necesidad! Bueno, pues como se conocía, nadie llegaba extraño, eran todos en casa, todos los conocíamos y los abríamos. Y entonces, como no dábamos el nombre, que es para que Consuegra lo archivase, decíamos el abonado 78, que era el nuestro, y así nos ponían la conferencia. Mira, estos son los avisos, este es el aviso tal, y aquí luego lo rellenábamos y se doblaba así. Por ejemplo, un aviso, pues es que desde Madrid o Barcelona hay un familiar y quería ponerse en contacto con el de Urda, pues la operadora de Madrid o de Barcelona nos decía un aviso para Francisco Rodríguez en la calle Travesía Colmenares y de parte del que lo firmase, ¿no? ¿Para qué hora? Pues a las 18 horas, para esta tarde. Te lo daban por la mañana, te daban un tiempo para que nosotros cogiéramos el aviso, fuéramos a esa casa y lo entregábamos. Entonces nos lo tenían que firmar como que lo habían recibido, como una carta certificada. Entonces luego ellos bajaban a casa a esperar que luego la otra operadora del destinatario nos llamara. ¿Está fulanito en el portal, Francisco? Pues sí, ya le decíamos, pase ahí al locutorio donde había un teléfono y ya se ponía. Así era. Mi número, el 78. Pues mucho. Y son todo, porque ahora mismo tengo memorizados todos los números, todos los abonados, todos los recuerdo, todos. Y mire, mi DNI le aprendí quedándome con los números de los abonados. El 37 era Don Mariano, 267 la Bernarda, la modista, y el 82 Alfonso Lavanero, 37, 267, 82. Así es como siempre he memorizado yo los números para yo quedarme. Sí. Qué frialdad, porque te pones a llamar a la operadora que quiere solucionar algo
y te van pasando, y te van pasando, y te van pasando. Entonces había mucho corazón. Tendríamos nuestros fallos, como todos, pero había mucho corazón y éramos sacrificados porque aunque se cerrase el locutorio, el abonado tenía llamada libre, te podía llamar, tú nunca te podías ir. Pues mirad, tengo una anécdota, os la voy a contar, pero os la voy a contar en un sitio para mí muy querido, en el banco que había en el portal donde se sentaban la gente que iba al locutorio a esperar la llamada. Pues es muy cómodo, aunque se vea de madera. Pues mirad, cuando yo me casé, recibí de un abonado, el 91, que era Vidal Cencerrado, que en paz descanse, tenía una fábrica de conserva. Y estaba tan agradecido porque era un señor muy vivaracho, tenía siempre mucho que hacer. Y sus conferencias yo sé que eran siempre para él muy importantes. Y él, en agradecimiento, cuando yo me casé, en una caja me puso de todas las conservas que había. Y eso lo tengo muy en cuenta y muy agradecida. Y luego pues también se han abierto muchas puertas gracias a la central, al contacto que se ha tenido, con decir quién eras o la hija de quién eras, pues eras recibida y bien considerada. Ahí tú no podías poner una llamada que no fuese correcta, porque teníamos una observación. En Toledo nos vigilaban y controlaban el servicio que había de ventanilla y de abonado. Luego el abonado también te podía corregir si esa llamada era suya o no era suya, que había que tener mucho cuidado. No se podía hacer porque todo estaba muy controlado, pero lo he añorado mucho, porque a mí me gusta mucho el trato de tú a tú. Se nota. Había que tener también mucho cuidado, mucho tacto, mucho para mí, porque he tenido muy buenas amigas. Todas las niñas de Consuegra, todas las operadoras han quedado como amigas mías, y de Mora y de muchos sitios. Cuando yo fui por la primera vez a Madrid, pues fui una chavalita, una niña de 16 años, y me estaban esperando pues otras dos chicas, pero claro, dos chicas que eran ya dos señoritas porque ellas trabajaban en la central de Madrid, de la Gran Vía. Allí me vistieron, me pusieron zapatos de tacón, me llevaron a ver la película Bonnie and Clyde, me acuerdo tan ricamente. Y claro, había que aparentarse mayor, Me llevaron a su casa, me dieron cama. Bueno, eso es inolvidable, es maravilloso. Que esto ahora con el móvil no existe. Nos contábamos nuestras penas y nuestras alegrías. Y luego, pues ya le digo, el señor Recio ha estado toda la vida de mecánico y bueno, pues con toda la familia pues nos hemos llevado muy bien. Han pasado mucha gente, ya le digo. Pues yo me quedo aquí en mi banco con mis recuerdos, con esta fotografía que es entrañable, con mi recibo, con mi aviso y con mi banco para que lo disfruten mis hijos y mis nietos. Invito a todo el mundo que tenga una historia, llame al programa y puedan venir a escucharles como me han escuchado a mí, porque todas las historias son muy bonitas y más las de antaño. Hasta siempre. Hasta siempre. Un beso. Cuídese. A vosotros también. Cuidaros. Siempre que queráis, aquí me tenéis.
Carlos y Maruja forman parte también de esos hombres y mujeres que hicieron con sus propias manos la historia de nuestra tierra. Muchísimas gracias a los dos por contarnos esta historia tan interesante. Ellos han sido hoy nuestros protagonistas, pero si usted se anima y nos quiere contar su historia, les invito a ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico lamecedora@rtvcm.es o en el teléfono 900 120 170. Usted puede ser nuestro siguiente protagonista. Aquí les espero en La Mecedora. Adiós.